Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí de nuevo en otro Astrocast en el que vamos a hablar de un tema nuevo. Yo soy acá de nuevo el guía del Observatorio Astronómico en Pimpa, Andrés, y con Tato. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, feliz año, felices fiestas, espero que hayan pasado Cierto, todos feliz acá. 2025. Feliz 2025 para todo el público ampimpeño que nos siguen en este segundo episodio de Astrocast. Como dijo Andrés, me presentó indirectamente, yo soy Tato, José Francisco Paz, para aquellos que vengan acá. Así que, bueno, estamos por arrancar el segundo episodio de Astrocast. También, no lo dije, guía del observatorio. Así que, bueno, damos pie Por a este iniciado. segundo capítulo. Este, bueno, a lo largo de toda la historia nosotros ya habíamos hablado un poquito de un tema relacionado a la astronomía y cómo va relacionado acá al observatorio. Vamos a hablar ahora y que ya habíamos prometido que el siguiente tema iba a ser la astronomía relacionado a la cultura en distintas culturas, básicamente, en el que, como sabrán, antes al no existir internet, al estar distintas culturas a grandes distancias, no todos compartían el mismo conocimiento. Entonces respecto a los astros, hay distintos tipos de significados o de definiciones a lo que podían ver en dos lugares diferentes, veían lo mismo, pero veían diferentes cosas. ¿Qué podés contar más o menos cómo Bueno, está todo? la verdad que, como vos decís, diferentes culturas del mundo tenían el mismo cielo, tenían los mismos planetas, las mismas estrellas, pero sin embargo uno cuando veía esas estrellas formaba diferentes dibujos en el cielo. Entonces eso muestra un poquito cómo la interpretación que tenía justamente cada cultura en diferentes partes del mundo. Para nosotros conocemos mucho lo que es la parte europea occidental. Seguramente habrán Exacto. escuchado hablar de Sagitario, de Escorpio, de bueno, todos esos nombres que vienen principalmente de lo que es la cultura europea, pero resulta que hay un montón de culturas y cada una veía una forma diferente. De hecho, ni siquiera son los europeos los primeros en empezar con esto. Los primeros mapas, de hecho, los primeros mapas de la humanidad antes que mapas terrenales eran mapas del cielo, teniendo en cuenta justamente cómo se movían los astros, un calendario lunar, un calendario solar, y que esto comienza principalmente en lo que es Arabia Saudita. Los árabes eran muy estudiosos del cielo, lograron armar los primeros mapas y de hecho muchas de las estrellas que vemos en el cielo llevan nombres en base a Exacto. ellos. Capaz que algún contemporáneo a nosotros que veía Los Caballeros del Zodíaco se va a acordar de algún personaje llamado Aldebarán. Bueno, Aldebarán justamente tiene un origen árabe, es el nombre de una estrella perteneciente a la constelación de Tauro, y que Aldebarán viene de la palabra árabe Aldabarán, que significa el seguidor, porque es aquella estrella que está siguiendo a una constelación que la solemos ver en esta época del año, que son las Pléyades. Así que bueno, en esas tonteras, en un dibujito que solían ver los chicos, que veíamos nosotros de chicos, ya está inculcado el nombre de una estrella Exactamente. y que justamente tenía origen mucho antes de lo que nosotros imaginamos. Y que, repito, esto es algo de los nombres vestigios que quedó, que luego cuando empieza a desarrollar bien lo que es el estudio de la astronomía en la cultura europea, bueno, como que se difunde mucho más eso, y al ser los europeos grandes conquistadores, principalmente en lo que es acá en la parte de América y África, muchos nos basamos en lo que ellos interpretaban, por eso conocemos mucho la cultura de ellos, por ahí hablando del cielo específicamente, y por ahí no tanto de nuestras culturas, así que la idea es tocar un Un poquito de poquito de... todo eso. Bien, hablando de distintas culturas, ya estabas hablando vos un poquito de más de las occidentales, que son de las que más se conoce, de las que más se estudia, Ujú, pero también a lo largo de la historia, o sea, se vieron de muchas otras, también las orientales, ujú, que por ejemplo, no sé, nosotros conocemos los años chinos en el que depende en qué época nacés, tenés un nombre de un animal, ujú, que bueno, eso era porque los chinos marcaban el cielo, como vos mismo dijiste, creaban mapas gigantes en el cielo, y como va cambiando de distintas culturas, los chinos lo que hacían eran dividirlo en 28 secciones al cielo, ujú, o que ellos llamaban como mansiones, en donde cada mansión estaba representada por un animal. ujú. Entonces, de ahí es que se va repitiendo esos 28 ciclos durante ciertos periodos de tiempos de tiempo. Y por eso de ahí es que va, digamos, yo soy, no Claro, sé, vos no, león, chancho, mono, lo que sea. rata, naciste en el año de la Este, rata, bueno, se van repitiendo todas esas cuestiones. exactamente. Bueno, eso es un patrón, eso muestra que, bueno, ese ciclo que ocurre, que bueno, los chinos lo interpretaron así, eh, eso pasa en nuestro planeta, está girando, la Tierra tiene un periodo de rotación y de traslación, mientras la Tierra gira sobre su propio eje, permite que veamos el ciclo del día y la noche, y Exacto. que como nuestro planeta se va moviendo alrededor del Sol, llega momentos en el cual en la noche, que es cuando no tenemos justamente la luz del Sol,
podemos ver un cierto grupo de estrellas y que, bueno, en otra época del año se ven otro tipo de estrellas en diferentes horarios. Entonces, bueno, todo eso es un patrón cíclico que, como dijimos recién, todas las culturas lo interpretaron de diferente manera. Por ejemplo, acá lo que vos decís, la parte de la cultura de China, de la parte del sudeste asiático, Sí, interpretaban muy bien como esos grupos, como esas mansiones, pero sin embargo, otras culturas directamente formaban los dibujos y cómo estos se movían y contaban historias muchas veces de esos dibujos, esas imágenes, esos animales que se podían ver en el cielo. Bueno, los chinos hablaban muy bien de lo que es su cultura, hablaban del dragón, el ratón, el exacto. cerdo, el toro, el tigre, que eran los que ellos solían ver acá, lo que solían ver, digo, ellos en sus pagos. Bueno, nosotros, a ver, capaz que eso le llama un poco la atención a la gente, ¿qué tanto sabe el, el americano en general? A ver, porque, repito, uno habla de Sagitario, de Escorpio, Exacto. seguramente las deben conocer, pero ¿conocen al Suri, conocen al hombre viejo? Bueno, esa es un poco la idea que que la gente, ustedes los que nos están viendo, traten de conocer un poco esos dibujos que están en el cielo, que también, repito, son muy pocos estudiados, así que vamos a tratar Exacto. de meter ahí. Y justo que voy a hablar ahora del hombre viejo, acá podemos introducir un poquito de lo que son ya las culturas más sudamericanas, Ujú, en el que utilizaban, por ejemplo, los mocoví o los guaraní, ujú. que ellos más bien utilizaban tanto las estrellas como constelaciones, porque, bueno, algo que nosotros siempre contamos acá, que las constelaciones básicamente son líneas que se unen con puntos que veían antiguamente, que, bueno, para nosotros ahora son estrellas, antes no eran consideradas estrellas en muchos casos. Acá, por ejemplo, en muchas culturas de Sudamérica no utilizaban lo que eran las estrellas como constelaciones, sino los que ellos veían como nubes, como es, por ejemplo, el caso de que estábamos hablando ahora, los mocoví o los guaraní, que utilizaban, por ejemplo, lo que veían como una nube blanca, que para nosotros ahora es la Vía Láctea, para ellos era un gran suri, que era una de las grandes seres mitológicos que existían, que Ujú. podés contar más o Bueno, menos, Tato. todas esas nubes celestiales que aparecían de noche, que bueno, repito, como contó aquí Andrés, durante mucho tiempo eran eso, nubes que estaban en el cielo. Bueno, ahora sabemos que eso es parte, está fuera del cielo, está fuera de nuestro sistema solar, son literalmente es la galaxia, y hay manchas que se pueden ver que corresponden a otras galaxias. Justamente agrupando lo que se veía en esos cielos, las formas que se veían en esas nubes, bueno, veían con respecto a la fauna autóctona, a las creencias de esa época que había acá en Sudamérica, y que bueno, uno de los animales más emblemáticos de acá de lo que era Sudamérica era el suri. Capaz lo conocen más como ñandú o choique, dependiendo en qué parte del país o del continente nos estén escuchando. Y que bueno, literalmente era el centro galáctico, donde se vería Exacto. lo que es el cuerpo del suri, la parte de la nube blanca que parece salir de arriba era el cuello y para abajo sus patas. Y que esa constelación estaba asociada en otra parte, digamos, en otra parte de la nube, con un grupo de estrellas que formaban esta constelación que nombramos recién, que era la del hombre viejo. Que bueno, según lo que cuenta el relato, el hombre viejo lo está persiguiendo al suri y que bueno, había diferentes animales que se podían ver. Una constelación famosa también muy asociada al hombre viejo, que supuestamente el hombre viejo está en esa duda de seguirlo al suri o a esta otra constelación, que es la constelación del venado. Que bueno, repito, eran como una zona específica del cielo donde se veían, no eran todas las estrellas como si lo pudieron realizar los europeos, pero que bueno, muestra un poco cómo cada cultura interpretaba el cielo. Exacto. También, o sea, de cómo, por ejemplo, distintas estrellas marcaban eh, algo que representaba lo mismo de acuerdo a diferentes culturas. O sea, por Ujú. ejemplo, lo que es Sirio, que representa lo que o forma parte de dentro, la estrella más brillante dentro de la constelación del Del Can toro. Mayor. Ujú. Este, acá, en lo que, volviendo a lo que era la historia, de la mitología más bien de de esto del Suri y del viejo, era que Alpha Centauri y Beta Centauri, que se encuentran justamente en la constelación del Centauro, pero que bueno, para ellos no era la constelación del Centauro, esas dos estrellas justamente se encuentran en una punta y otra alrededor del centro galáctico, y entonces decían que esas dos estrellas representaban a dos perros cazadores que acompañaban al viejo y que estaban todo el tiempo cazando al Suri. Por Ujú. ejemplo, es una de las cosas que hacen que cambien de acuerdo a la cultura, pero que en teoría representan prácticamente lo Lo mismo. mismo. Ujú. Bien, justo que vos nombrabas ahí a lo que serían Alpha y Beta Centauri, dos estrellas muy famosas, una porque es la más cercana
y segundo porque pertenecen a una de las Ujú. constelaciones más emblemáticas y grandes del cielo, que es la constelación de Centauro. Asociada a ellas hay una cultura, una constelación muy famosa por los navegantes del mundo, no solamente los de Sudamérica, que es la constelación de la Cruz del Sur. Una constelación que, bueno, para los de LATAM, para los del hemisferio sur, la pueden ver siempre en estas noches de verano, ya a la madrugada, tempranito, tipo 3 de la mañana está presente, y a medida que pasen los meses va saliendo más temprano. Bueno, la constelación de la Cruz del Sur, emblemática acá, pero muy conocida también por los europeos. ¿Y por qué la conocían tanto? Porque, bueno, ellos no la ven en su cielo. Algo que, bueno, no dijimos de manera explícita es que el cielo no es igual en todo el mundo. Ustedes se van de vacaciones a Exacto. Europa y verán la luna en París, hermoso todo, pero las estrellas que están a la vuelta no son todas las mismas. Hay algunas que se pueden ver solamente en el cielo del hemisferio norte y otras solamente en el hemisferio sur. Eh, Ejemplo, le estamos acá nombrando un poco lo que es la Cruz del Sur, que solamente se ve acá en el hemisferio sur. Y sin embargo los europeos las conocían, ¿por qué? Porque ellos navegaban mucho, ellos andaban por los mares del mundo, querían justamente conectar, buscar nuevas rutas, y que las estrellas, nosotros nombramos al principio, los primeros mapas que se hacen eran mapas del cielo. Y era muy importante en esa época en la que no había GPS, no había sistemas de navegación, ver el cielo para saber en dónde estabas parado. Exacto. Vos no vas a ver, por ejemplo, Alfa Centauri en cualquier parte del cielo. Está, en nuestro caso, en el lado sur, en el hemisferio sur, en la parte más austral del cielo. Y que, bueno, vos sabés que si esas estrellas están para ahí y te dirigís hacia allá, estás viajando hacia el sur. Bueno, hay esta constelación en particular de la Cruz del Sur tenía esta condición de que su eje mayor que constituye a la Cruz del Sur marca un punto específico en el cielo, un punto que es fijo, que ese punto es Exacto. conocido como el polo sur celeste. Bueno, ¿qué interpretaron los navegantes en base a esto? Que si seguían esa dirección que les marcaba la Cruz del Sur, llegaban siempre al mismo lugar, sin importar en qué época del año estén, en qué momento del cielo veían esa cruz, siempre marcaba ese mismo lugar. Bueno, el polo sur celeste no es otra cosa más que el sitio donde está ubicado el eje de inclinación de la Tierra, que permite justamente que nuestro planeta rote, y por eso se ven todos los astros girando en torno a ese punto, pero ese punto está fijo. Para los navegantes, poder relacionar esto justamente con que señalaba el sur fue muy importante, permitió justamente conocer nuevas rutas marítimas, nuevas islas, llegar a otros continentes, por ejemplo. Entonces, bueno, en una época ahora actual en la que tenemos ya, escribimos el nombre de una calle en Google Maps, nos parece, bueno, como buscar el cielo para orientarte. Bueno, antes era muy importante, antes vos tenías que ver el cielo para saber hacia dónde ibas. Y que esto pasa en nuestro hemisferio. Ustedes se van al hemisferio norte y hay otras estrellas que te pueden guiar. Una que posiblemente conozcan porque aparece mucho en lo que es la cultura popular, lo que es muchas películas y muchas series, dibujitos animados de lo que es la cultura norteamericana y europea, está esta constelación de la Osa Mayor, la Osa Menor. Constelaciones que nosotros, los del hemisferio sur, nunca las veremos, pero que en esas constelaciones también está ubicado un punto específico en el cielo que te está marcando justamente a dónde viajar, que es la estrella polar. No sé si alguno de los que están acá o los que Pudieron están ver. escuchando vieron. No, claro, aparte de verla, que por ahí, bueno, el que tiene la capacidad económica de viajar y verla, la película El Expreso Polar, justamente te nombraban cómo seguían Ujú. a esa estrella y que, bueno, te guía hasta el Polo Norte. Bueno, pasa lo mismo. En el hemisferio sur tenemos a lo que es la Cruz del Sur, que vos siguiendo justamente la dirección del palo mayor te marca justamente el polo sur celeste. La estrella polar te está marcando lo que es el polo norte celeste. Y bueno, esas estrellas solamente se pueden ver en un hemisferio u Uno en el otro. otro. Nosotros acá en Ampimpa que estamos, a la estrella polar lastimosamente no las veremos nunca. Tampoco lo que es la osa mayor ni la osa menor, pero están en el cielo. Y que bueno, repito, el cielo que se interpretaba acá no era el mismo que se interpretaba en Europa, en Norteamérica, en Australia. Así que, bueno, un poquito cómo va variando todo eso. Que para mí eso también está bueno de recalcar de cómo es la historia de las constelaciones, Ujú, porque llegado un momento existían tantas culturas al mismo tiempo, ya llegando más a la edad moderna, ujú, que y ya la astronomía estaba muy bien estudiada, ya era considerada una ciencia, y que
era muy normal de ir de un lado a otro, o de una parte del mundo a otra, y estar hablando de una constelación, pero de que no se entiendan. Entonces, ya llegado a lo que viene a ser finales del siglo XIX, es cuando se decide que el cielo tenía que tener unas más de 80 constelaciones fijas en el cielo, Ujú. y que todo eso para armar un gran rompecabezas gigante en el cielo, en donde iban a estar mezcladas tanto las occidentales, las árabes, las de acá, las de América del Sur, hay algunas chinas también, hay muchas constelaciones que no van en concordancia todas en un mismo lugar, porque si hablamos, no sé, por ejemplo, de las constelaciones griegas, ellos no pudieron llegar a ver, por ejemplo, las constelaciones típicas, muy típicas de acá del hemisferio sur, ni tampoco nosotros acá hubiéramos podido saber, en el caso de haber estudiado mucha la astronomía o nuestras culturas, la astronomía del hemisferio norte, era imposible. Entonces Ujú. hay una mezcla tanto de las constelaciones del hemisferio norte como las del hemisferio sur, Ujú. para tener como un lenguaje universal Ujú. de todas las constelaciones, y así poder saber que si yo estoy hablando de la constelación de Centauro, se entiende acá en el hemisferio sur como, por ejemplo, también el hemisferio norte, o como estabas hablando vos ahora, de la constelación de la Osa Mayor, de la Osa Menor. Ya nosotros sabemos cuál es también, no solamente por los dibujitos Claro. o de las películas, sino también por el hecho de que ya uno cuando lo estudia ya sabe que, bueno, son unas constelaciones que nosotros no la podemos ver acá, pero sabemos que sí existen, por Ujú. ejemplo. Bien, y justamente para que se sepa, o para que sea considerada constelaciones como tal, porque bueno, no es que yo le veo forma de sarampión a esa cosa, bueno, no es que va a salir la constelación de sarampión solo porque yo le veo esa forma, tiene que tener una historia atrás, Exacto. tiene que haber algo que respalde que bueno, que las culturas originarias podían ver eso en el cielo, y cada una de las constelaciones justamente tiene una historia atrás. Bueno, en el mapa astronómico actual, justamente como decías vos, están unificados un poco de todo para que, bueno, cada cultura tenga su representación en el cielo. Si bien, bueno, lo que queda, digamos, de los vestigios de las civilizaciones nativas todavía un poco pueden como reconocer y respaldar a sus propias constelaciones, ya a nivel mundial se habla de este mapa, que, bueno, tiene aproximadamente unas 80 constelaciones de las cuales se incluye todo, la parte europea, la parte de acá de Sudamérica. Nosotros acá las más emblemáticas por ahí que se pueden ver son la constelación del Tucán, la constelación de la Cruz del Sur. Bueno, muchas de las que quedaron vigentes son justamente las de la cultura europea porque son por ahí las más distinguibles. Y aparte que en gran parte del mundo ya eran reconocidas justamente Exacto. por esta impronta cultural que hubo por parte de los europeos. Pero que bueno, se intentó justamente de que cada cultura tenga su representación en el cielo. Y así, bueno, pero sin embargo, si bien nosotros decimos que no es que podemos inventar y empezar a decirle a todo el mundo, hace poco leí uno de los volúmenes de la revista del Observatorio Galileo Galilei de Buenos Aires, Ujú. en el que decía que, bueno, a veces es muy difícil encontrar la forma en la que dicen que, Ujú. Ya. que tiene alguna constelación. Entonces, quizás por ahí a uno le resulta muchísimo más fácil crear sus propias constelaciones. Ujú. Pero bueno, nosotros que estamos acá a modo de guía, cuando viene gente, no podemos estar diciendo, Claro, o sea. yo le veo esa forma de tal cosa. Bueno, se llama así, no. Ya tiene su nombre, pero a veces sí es mucho más fácil encontrarle otra forma y ubicarse Ujú. así en el cielo nocturno. Por ejemplo, Sagitario, chicos, el que intentó ver Sagitario en el Sí, cielo, realmente no cuesta entender cómo le vieron esa forma. Pero bueno, como decimos recién, estamos hablando, cada cultura interpretaba de forma diferente y que mucho de eso continúa hasta la actualidad y nosotros ya nombramos las cosas del día a día sin saberlo. Por ejemplo, no sé qué tanto sabrán de que los días de la semana están inspirados también en lo que es la parte del cielo. exacto. Eh, y bueno, ¿a qué se debe eso? Los días de la semana están interpretados primero en lo que fue los nombres de los astros más representativos del cielo. Que bueno, habla de los planetas de nuestro sistema solar que eran de los objetos más brillantes porque son los que tenemos más cerca. Eh, bueno, cada cultura del mundo nombraba de maneras muy similares a los días de la semana. Sabían que, bueno, en un cierto día la primera estrella en salir era esta. Bueno, vamos a nombrarlo en base a esto. La más brillante sale al cuarto día que se interpretó de la semana, se nombra en base a esto.
todos los días que hoy nosotros manejamos, en los meses no tanto, están inspirados en los días, en los planetas, en aquellos astros que aparecen en el cielo. Por ejemplo, el día lunes es justamente Monday, que sería el día de la luna, Ujú. y que bueno, justamente es el primer día de la semana porque la luna es del astro más grande que se ve. Que bueno, en realidad el lunes es el comienzo de la semana, pero comienza con el día El domingo, domingo, sí. que el domingo es Sunday, que sería justamente el día del sol, que bueno, sale justamente cuando se arranca todo. Y después van surgiendo los otros nombres basados en los planetas. El día martes, obviamente, en el planeta Marte, el rojo. Miércoles, Mercurio. Mercurio. Bueno, jueves, Júpiter, todo un poquito como los días de la semana, por ahí no sé si todos lo sabrán, que los nombramos, mañana miércoles se recibe, qué sé yo, un amigo, hay que ir para ahí. Bueno, el día jueves está inspirado en el planeta Júpiter. Y que Júpiter a su vez recibe su nombre en base a lo que era la cultura de los europeos principalmente, ya que Júpiter es el equivalente al dios Zeus, Zeus, aquel bueno exacto. que tuvo toda su historia de derrocar a los titanes en la titanomaquia. Bueno, vean chicos que en cosas que manejamos todos los días como el nombre de los días de la semana, ya tenemos una historia atrás primero del cielo y que el cielo, bueno, los astros fueron nombrados en base a lo que es la cultura europea. Así que bueno, en el día a día chicos ya tenemos nosotros improntado eso y por ahí no nos damos cuenta. Sí, hay muchas cosas del día a día, como vos lo decís, que quizás nosotros ya lo tenemos muy interiorizado como que es normal, es natural, pero en realidad estamos hablando ya de miles, decenas de miles de años de historia, de Ujú, astronomía, que fueron pasando por distintas culturas, que se fueron adaptando. A nosotros acá que recibimos mucho de lo que vos decís como la europea, por lo que tuvimos esta época imperialista en la que bueno, terminamos siendo colonizados y también fue introducida esta cultura más relacionada a la europea, que fue la que más se dispersó en todo el mundo y es la que normalmente se llega a manejar. Y no tanto la de otras culturas porque no son tan renombradas. Sin ujú, embargo, estas europeas son las que más se saben, entonces son las que más se llegan a ujú. saber en distintas partes del mundo, incluyendo acá. Eh, bueno, también algo para recalcar de, por ejemplo, de cuando estábamos hablando de estas nubes, muy típico de lo que se llega a ver acá en el hemisferio sur, son la pequeña y la gran nube de Magallanes, que son Ujú. dos galaxias enanas que se encuentran orbitando la Vía Láctea. Y lo llamativo de estas dos galaxias enanas es que no fueron descubiertas hasta que, o más bien, ya habían sido descubiertas, pero conocerlas como nosotros las conocemos, como la pequeña y la gran nube de Magallanes, fueron descubiertas recién cuando empezaron a venir los europeos más acá hacia el hemisferio sur. Ujú, Nosotros acá, de las muchas culturas de acá, la iban conociendo como las nubes de la lluvia, ujú. porque iban muy relacionado a el verano, justamente para estas Bueno, épocas, cuando empieza a salir mucho más temprano la pequeña y la gran nube de Magallanes, ya lo iban relacionando con las lluvias que se acercaban a esta ujú, época. Muy diferente ya cuando, bueno, estamos en invierno, ya se oculta o bastante temprano o sale ya demasiado tarde en la madrugada, ya casi cuando está amaneciendo. Sin embargo, si ustedes salen y están un día despejado, además de poder ver la Vía Láctea, también van a ver ya mirando hacia el sur, van a ver dos pequeñas nubes que van a representar a estas nubes brillantes, una pequeña, que es la ujú. pequeña nube de Magallanes, y una mucho más grande como la gran nube de Magallanes. Que, como les digo, hay muchas cosas que, bueno, hasta cierto, yo mismo me confundí hace ratito de estar mal dicho decir que cuando se descubrió, cuando no, ya estaban descubiertas, recibían distintos nombres, pero bueno, nosotros recibimos ya por cultura también, por descendencia de la cultura europea, de que nosotros sabemos que se llama de este nombre y no como la Ujú. concibieron antiguamente nuestros antepasados, por ejemplo. Claro, podríamos decir que es el nombre científico, el nombre de las nubes de Magallanes, Exacto. que bueno, ya estaban acá, ya las civilizaciones que vivían acá en América ya las veían, como vos decís, bueno, aparecen en verano, el verano llueve, el verano es húmedo acá, entonces las nubes de la lluvia estaban acá. Si los europeos no hubiesen llegado nunca, a lo mejor las seguiríamos conociendo nosotros como las nubes de la lluvia, pero bueno, la cultura llegaron los europeos, interpretaron el cielo de esa manera, y bueno, fueron nombradas como la pequeña y gran nube de Magallanes, justamente en honor a este gran navegante que fue Magallanes.
Y que, bueno, ya que estamos tocando un poco lo europeo, sepan también que eh, muchas de las constelaciones que ellos nos heredaron a nosotros cuentan historias realmente interesantes, hasta cómo se Sí, relacionan entre ellos. Una constelación muy emblemática y brillante que se puede ver en el cielo porque tiene muchas estrellas de gran brillo es la constelación de Orión, por ejemplo. Las famosas Tres Marías que fueron luego nombradas por la cultura católica y que cuenta la historia justamente de un cazador, aquel ser que mataba todo lo que encontraba en la tierra como todo buen cazador, fiera que veía, fiera que la quería tener como trofeo. Y que, bueno, este cazador no era muy querido por su bisabuela, que era la diosa Gea. Que, bueno, ¿qué hizo la diosa Gea? Básicamente le decide crear un animal capaz de esconderse en su calzado, propiciarle una picadura lo suficientemente potente como para dejarlo al borde de la muerte y que éste deje justamente de atormentar a los seres vivos que ella creaba. La madre tierra justamente todas las formas de vida la había creado. Crea el escorpión, este pequeño artrópodo que, bueno, logra cumplir su cometido, logra picar al cazador y que éste, al estar en su lecho de muerte, implora ayuda a su padre, que era el dios Poseidón. Poseidón, en conjunto con Zeus, deciden mandarlo al cielo, y es por eso que está Orión en el cielo. Una constelación que, repito, se puede ver muy bien en lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que nosotros, acá en el hemisferio sur, acá en Ampimpa, la exacto. vemos de cabeza. Porque nosotros, al estar en otro lado del mundo, vemos el cielo en dirección opuesta como lo veían justamente los europeos. Pero repito, es una constelación que al estar en lo que sería el centro del cielo, se la puede ver muy bien tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y que, bueno, esta cuenta la historia de por qué el cazador está ubicado arriba en el cielo. Pero que también cuenta de otra constelación que lo persigue. Que, bueno, cuando la diosa Gea se entera de que Orión había sido mandado al cielo para que continúe cazando a las fieras, la diosa lo manda también al escorpión. La constelación de Escorpio, para aquellas personas que creen en lo que es la astrología, en los signos del zodíaco, esa constelación que aparece mucho en aquellos que te hablan, ah, no, tu novio es de Escorpio, no confíes en él. Bueno, esa constelación está persiguiendo justamente al cazador Orión, y que Orión cada vez que lo ve se oculta. Y bueno, ese relato está inspirado justamente en la rotación de la Tierra, para que vean cómo se interpretaba, chicos, Sí, cómo un grupito de estrellas que tiene forma de cazador estaba corriendo de un escorpión que lo quería picar. Y cada una de esas estrellas no están ni muy cerca ni muy próximas entre sí, son solamente puntos en el cielo que les veían forma, los ordenaban y que, bueno, cuentan un poco las historias que veían en su momento diferentes culturas. Esta es una de las más conocidas, la del cazador y el escorpión, pero que hay muchísimas más. Eh, por nombrarles justamente, bueno, que las europeas son por ahí las más conocidas, esta a lo mejor algunos la hayan escuchado, la hayan visto. Hay justamente cuentos que hablan de todo lo que se veía en el cielo. Y bueno, esta es una de las más emblemáticas, que es principalmente en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, una constelación típica de verano, lo que es el cazador. Y ya Escorpio aparece más en lo que es el invierno, otoño, primavera. y que ahí creo que también, otra vez cambiando de cultura, podemos hablar de cómo es normalmente conocido no toda la constelación de Orión, sino una pequeña parte de la constelación de Orión acá en casi prácticamente toda Latinoamérica, Que son. que son las Tres Marías. Ujú. Astronómicamente hablando, cuando nosotros estamos viendo la constelación de Orión, lo que para nosotros, en el, podemos decir en el lenguaje cotidiano, lo que viene a ser el cinturón de Orión, acá nosotros lo llamamos las Tres Marías. Ujú. Que bueno, va muy arraigado a lo que viene a ser una cultura muy Más católica, católica. entonces Ujú. se le da ciertas connotaciones, por ejemplo, religiosas. O por ejemplo, hace rato que hablabas de Tauro, un grupo de estrellas que forma parte de Tauro también, que es conocida como las Pléyades. Ujú. Acá en algunos lugares es conocido como por ejemplo los Siete Cabritos. Ujú. Eh, y así en distintas culturas o en distintas partes del mundo va cambiando de acuerdo a lo que para un lado tiene mucha historia, para otro lado capaz que es algo más simple y ya va relacionado a algo más actual, pero va cambiando de acuerdo a qué lugar estamos nosotros viendo, por ejemplo. Ujú. Claro, por ahí si escuchan los siete, si se levantan un día y no saben a dónde están parados y ven de noche y la gente que les dice esa, la constelación de los siete cabritos, bueno, intuyan que posiblemente estén en algún país de Sudamérica. Si sienten que les Exacto. dicen las Pléyades, bueno, posiblemente estén en Europa. Con respecto a Orión, y
a esta constelación del hombre viejo que estábamos hablando también nosotros, bueno, justamente más o menos en la parte del cielo en la que está Orión, nosotros uniendo tres de esas constelaciones típicas que son Tauro, las Pléyades y Orión, podemos formar a lo que es la constelación del hombre viejo, que está justamente ubicado ahí. Así que bueno, repetimos, cada uno, cada parte, cada cultura interpretaba el cielo de una forma diferente. Y que, bueno, un poquito el cielo te muestra, te cuenta también historias de lo que interpretaba la gente en su momento. Y ahora, o sea, volviendo un poquito también hacia acá América, pero más al norte, más bien a las culturas mesoamericanas, por ejemplo, esas fueron una de las que quizás muchos escucharon, o por ejemplo cuando fue la película de 2012, Fin del Mundo, del calendario maya, que acababa justo en el año 2012. Tanto la cultura azteca como la maya tenían, principalmente la maya, tenía un gran manejo de la astronomía, a pesar de que se encontraban en una situación, culturalmente hablando, mucho más precaria, por así decirlo, a la europea, que luego es quien es la conquista, pero manejaban muy bien el tiempo relacionado al cielo. Tenían calendarios que podían calcular con muy precisamente lo que son los eclipses lunares y los solares, eh, los cuales hacía que para la época que ellos estaban viviendo, esos cálculos que hasta el día de hoy siguen siendo bastante complicados de hacer, ellos ya lo hacían y con bastante precisión y con muchísimo tiempo de antelación. O sea, manejaban muy bien todo esto de la astronomía, a pesar de que se encontraban cientos de años atrasados respecto tecnológicamente hablando a otras culturas que bueno llegaron a dominarlos, por ejemplo. Sin embargo, acá también podemos hablar de muchas veces de cómo interpretaban ellos también la astronomía, a diferencia de los europeos y también a diferencia de, por ejemplo, nosotros. O como, por ejemplo, que ellos estaban fascinados con los eclipses, consideraban, por ejemplo, los aztecas, que estaban muy bien relacionados a lo que viene a ser el jaguar. Creían que cuando se estaba dando un eclipse solar, o más bien digamos, que parecía que estaba desapareciendo el sol, ellos creían que era un jaguar gigantesco que se estaba comiendo el sol y que luego con el tiempo los terminaba devolviendo. Y así, por ejemplo, lo que vienen a ser los eclipses va cambiando el significado que le daban de acuerdo a la cultura. El caso de los chinos, que para mí es el más llamativo, que ellos creían que un gran dragón era quien se comía el sol. Y ellos, claro, preocupados y de la forma que ellos consideraban eh, quizás lo más lógico en ese momento era empezar a gritar. Entonces se daba un eclipse, empezaban a gritar y con el grito ellos creían que asustaban al dragón y el dragón terminaba devolviendo de nuevo el sol. Y así es como les comentábamos de que de acuerdo a la cultura, de nuevo, se van dando distintas interpretaciones de cosas que ahora nosotros consideramos totalmente natural, por ejemplo. Algo que tienen mucho los mayas, por ejemplo, el tema de los sacrificios. Y Ajá. que, por ejemplo, algo que solía pasar con los eclipses, bueno, a ver, el jaguar se está comiendo al sol. Tenemos que ofrecer un sacrificio al jaguar para que este no se coma el sol y podamos bueno, seguir disfrutando los beneficios que el sol nos da, porque sin el sol, sin la luz del sol, no hay vida. Entonces, bueno, era muy común justamente en la cultura maya que ocurran esos sacrificios. También durante la noche, por ejemplo, cuando se solían ver los eclipses lunares totales, en el cual la luna queda como con un tono medio rojizo, se interpretaba justamente que era un gran gato, un jaguar, que estaba Ujú. tratando de hacerle daño a la luna y por eso se tomaba ese color, estaba sangrando. Por ejemplo, los egipcios también, esa lucha constante que había entre Ra y la serpiente Aped, entre el día y la noche, que bueno, durante el momento de los eclipses la serpiente como que le hacía Ujú. frente y podía ganarle por un corto periodo de tiempo. Y que bueno, para eso los egipcios no suelen hacer tantos sacrificios, sino que rendían cultos de otra manera para evitar que eso ocurra. Una cultura también que interpretó mucho lo que es el cielo era justamente la cultura egipcia. Y esta estrella que vos nombrabas recién, la estrella Sirio, en Egipto era muy relacionada también a la llegada de las lluvias, ya que, bueno, cuando se solía ver en esa época del año, solía ser para el verano, que es la poca época de lluvias en la que cae en Egipto, que es un país donde no es muy abundante, no son muy abundantes las precipitaciones, entonces cuando solían llegar las lluvias, Egipto
fue creciendo de a poco, gracias a ese manejo, por ejemplo, del cielo y de las aguas que permitió que la nación de Egipto crezca durante mucho tiempo y bueno, sea de las que más tiempo dominó a lo largo de la historia de la humanidad. Y hablando también justamente, bueno, cerca de Egipto también había otra cultura que era conocida como los Malú, que ellos utilizaban a Sirio, por ejemplo, también y que creían que desde ahí venía un gran dios que era un anfibio gigante y que bueno, ese anfibio, bueno, relacionado al agua, era quien nos ayudaba a indicar de cuándo venía la época de lluvia. Pero bueno, también los que le daban distinto significado, que este gran dios anfibio gigante era quien llegó a la tierra a enseñarles sobre la agricultura, sobre la cultura que ellos mismos manejaban, sobre las enseñanzas que ellos sabían sobre la astronomía, sobre el cielo, a pesar de que era algo bastante básico, con cosas muy simples llegaban a manejar muy bien lo que es el cielo para poder ubicarse y saber en qué época se venía o se acercaba lluvias, tormentas, los vientos o la época de sequía y demás, y que son distintas cosas que van relacionándose en distintas culturas, pero que utilizaban distintas cosas en el cielo para poder ubicarse en el tiempo y en el espacio, que era muy diferente el tiempo que nosotros utilizamos, por ejemplo, Claro. hoy en día. Ujú. Y no solamente la interpretación, sino también el tema de, bueno, los cultos que se le hacían. Por ejemplo, la ubicación de las pirámides de Giza en Egipto Ujú. no es aleatoria. Justamente están inspiradas también en ese grupito de estrellas ubicado dentro de la constelación de Orión o del Hombre Viejo, que son las Tres Marías. Están justamente ubicadas una al lado de otra en la posición más o menos pareja con lo que te reflejaban desde el cielo las Tres Marías. Repetimos, chicos, ya lo dijimos durante gran parte de la nota, pero cada cultura veía una cosa diferente en el cielo, pese a que eran las mismas estrellas, mismos planetas, mismas manchas celestiales, cada una interpretaba cosas diferentes. Y bueno, los egipcios también fueron una cultura muy estudiosa del cielo y que bueno, llegaron a rendirle culto, por ejemplo, con las pirámides haciendo esos monumentos. Así que, bueno, vean cómo las mismas cosas son desde otro punto de vista en diferentes partes del mundo interpretadas muy diferentemente. Y bueno, y hablando de que esto de lo que nosotros estamos hablando no es tan así, digamos, una ciencia o una rama de la ciencia que quizás lo estudia la astronomía, sino que más bien es una parte mucho más social. De hecho, hay ramas de, por ejemplo, la antropología, como puede ser, por ejemplo, lo que se conoce como la arqueoastronomía, también la etnoastronomía, en el cual utilizan distintos recursos que se pueden utilizar. Por ejemplo, la etnoastronomía lo que utiliza es las entrevistas con lugareños que todavía van conservando por el boca a boca los significados que se le daban a distintas constelaciones o cosas que ya veníamos hablando y que se van transmitiendo de generación a generación, muchas veces que se van perdiendo, otras que van deformándose quizá la historia que se le va dando, pero que de esa forma nosotros lo podemos llegar a tener hoy en día, o como la arqueoastronomía, que utilizaban ya tanto con la ayuda de arqueólogos, con ingenieros, incluso arquitectos, que determinaron que junto, y también astrónomos obviamente, que distintas estructuras que fueron creadas hace miles, cientos de miles de años, estaban ya relacionadas a el cielo, a ciertas estrellas, y que van alineadas, y que bueno, para el tiempo que ellos vivían, estaban muy bien o Muy realmente avanzadas. precisas en cuanto a las construcciones que llegaban a hacer, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, el tema del cambio de estaciones, cómo sabían que terminaba el verano, que Ujú. comenzaba el invierno, y todo eso también se calcula a la perfección, sabe, interpretando la dirección del sol y de la luna, sabiendo que hay momentos en el cual el sol se lo ve más al norte, momentos en el que está más al sur. Cuando llega a su punto máximo al norte es porque el sol ha llegado a lo que se conoce como el solsticio. Los Ujú. solsticios de invierno, solsticio de verano, en el cual el sol llega a su punto máximo al norte y punto máximo al sur. Donde, bueno, en esos movimientos justamente van marcando lo que serían los cambios de estaciones. Y que, bueno, eso chicos, fueron años de observación, años de ver que el sol llegaba hasta un punto y después empezaba a retroceder. Y que eso tenía que ver justamente que había un ciclo, que nuestro planeta iba rotando.
Tengan en cuenta que durante muchísimos años de la historia de la humanidad se creyó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y la Luna iban girando en Ujú. torno a nosotros. Y que bueno, pequeñas cosas como estas, por ejemplo, ver que el Sol llegaba hasta un punto y después volvía, empezaron como a hacer un poco de ruido. Y bueno, con el pasar de los años ya hoy tenemos un conocimiento un poco más actualizado de lo que es la astronomía y se interpretan cosas muy diferentes a lo que se interpretó en ese momento, que bueno, era la cultura y la tecnología y la ciencia que se podía aplicar en su momento, que, como dijo Andrés, eran muy precisas para la época y que muchas de las cosas que solían hacer en esa época todavía nosotros las utilizamos para calcular, por ejemplo, lo que serían los eclipses, lo que serían los solsticios, los equinoccios. Exacto. Entonces, bueno, si bien todo avanza, también algo de lo que quedó en el pasado todavía lo podemos utilizar, esos vestigios de cálculos, que de hecho hay algunos que ni siquiera no los podemos replicar, para que vean el nivel de estudio que tenían justamente las culturas en el pasado. Claro, hasta en distintos lugares, por ejemplo, nosotros acá en el observatorio tenemos distintas muestras de, por ejemplo, un calendario solar, un reloj solar, Ujú. distintas cosas que se utilizaban que para ahora capaz que nosotros es bastante arcaico, porque tenemos un reloj, tenemos el celular, la computadora, el noticiero, muchas cosas donde poder ver la hora, pero tener eso hace, imagínense, muchísimo tiempo atrás, en donde era muy difícil conseguir todo eso, existían instrumentos y todo, de nuevo, relacionado a muchos objetos astronómicos, en este caso, por ejemplo, los relojes y los calendarios relacionados al Sol, les servía muchísimo para poder ubicarse tanto en estaciones o en un tiempo más corto como es la hora. Eh, y que todo eso hasta inclusive se puede replicar muy fácilmente en distintos lugares, hasta en sus propias casas, por ejemplo. Se pueden hacer muchas veces relojes solares que son fáciles de hacer y con bastante precisión le va a marcar la hora desde casi el amanecer hasta bastante el atardecer, o sea, una amplitud bastante grande del horario que pueden llegar a tener y bastante local, porque es un lugar donde está Ujú. precisamente donde están parados ustedes, por ejemplo, no como un horario, bueno, que va Ujú. para todo un país y bueno, Claro, va así variando mismo. en realidad de acuerdo al lugar donde se encuentran. Pero muchas cosas que nosotros utilizamos son heredadas, nosotros las seguimos utilizando y que la verdad podemos estar utilizando tanto cosas de nuestra propia cultura, más mesoamericanas, norteamericanas, europeas, asiáticas, en donde distintos lugares se le dieron mayor o menor importancia, pero yo creo, no recuerdo haber leído, no sé, alguna cultura que no haya tenido, creo, Relación con- alguna curiosidad sobre el cielo Ujú. y que no solamente lo veían como ciertos puntitos que para nosotros luego terminaron siendo estrellas, sino que se dieron cuenta, como vos mismo lo decías, que se trataban de ciclos y que Ujú. podían utilizar esos ciclos para poder ubicarse en el tiempo. Ujú. No sé si querés agregar algo más ahora, Tato. No, la verdad que comparto lo que decís vos. Nunca leí una cultura que no haya tenido ningún tipo de relación con el cielo, ya sea con lo más básico como el sol y la luna, todas de alguna manera eh, honraban y solían haber cuentos, relatos, historias que, bueno, un poco era lo que ellos interpretaban de lo que se veía en el cielo, Ujú. pero prácticamente, desconozco si habrá alguna que no tenga relación, pero prácticamente todas las culturas a lo largo del planeta, largo y ancho del mundo, han interpretado el cielo y su relación con ellos hicieron justamente que vayan construyendo y que nosotros, interpretando lo que ellos veían, podamos conocer más justamente de su cultura. También una cosa que hay que tener en cuenta, el ser humano lleva prácticamente nada de tiempo en el planeta Tierra, Sí. y nuestra especie, empezando a estudiar el cielo como tal, es todavía menor el tiempo. Los registros más antiguos del ser humano, que todavía no era el ser humano moderno que interpretaba las cosas como lo ven ahora, dan hace poco más de 200.000 años. El ser humano, como especie actual, el Homo sapiens sapiens, tiene registros hace unos 40.000 años y que eso en lo que es la historia de la vida del planeta es prácticamente nada. Y que en lo que es la historia del universo es todavía menor la escala. Por lo que el cielo que nosotros vemos ahora es muy diferente del cielo de hace 1.000.000 de años. Ujú. Por ejemplo, si los dinosaurios hubiesen tenido alguna forma de registrar lo que veían en el cielo, tendrán constelaciones muy diferentes a las que nosotros vemos hoy en día. Y eso es porque todo nuestro sistema, si bien la Tierra gira en torno al Sol y gira sobre su propio eje,
también nuestro sistema solar está girando en torno a nuestra Vía Láctea. Y la Vía Láctea también se desplaza, nuestra galaxia se está moviendo. Por lo que el cielo que nosotros vemos ahora no es el mismo que el que estuvo hace 10 millones de años, 50 millones de años, y no es el mismo que será dentro de unos 10, 20, 30, 50 millones de años. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es como un pantallazo de la actualidad de lo que es nuestra galaxia, y que no va a permanecer así. Hoy todas las constelaciones que nosotros conocemos, van a desaparecer en algún momento. Llegará un momento dado en el cual ninguna de las estrellas que ven en el cielo estarán relacionadas entre sí, formando las constelaciones que hoy conocemos. De hecho, nuestra misma galaxia está en vías de colisión con otra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda, y que cuando eso ocurra, nosotros no nos daremos cuenta prácticamente de lo que será la colisión, pero sí notaríamos que el cielo va cambiando, que van apareciendo nuevas estrellas, que van apareciendo nuevos objetos, que bueno, para eso falta muchísimo. De hecho, posiblemente ya ni la vida en la Tierra ocurra cuando cuando empiece a pasar eso, pero sepan que todo es dinámico, y que bueno, si bien todo es cíclico, también el universo, los tiempos del universo son tan grandes que no nos alcanza la vida de nosotros como seres humanos, y posiblemente la de nuestra especie, que repito, en lo que es la Tierra somos realmente recientes. Uno por ahí se compara, qué sé yo, con un pino, están hace casi 200 millones de años. El carpincho, nuestro animal emblemático, tiene registros del Mioceno, antes de que el ser humano llegue acá. Entonces, bueno, miren lo que es el tiempo de la humanidad presente en la Tierra, y que, bueno, posiblemente, bueno, veremos si nos da el tiempo como para ver que cambien las constelaciones, que cambien algo de lo que se ve en el cielo. Pero bueno, sepan que es todo dinámico, y que, bueno, un poquito la idea de este podcast era ver, por lo menos en rasgos muy generales, cómo en diferentes partes del mundo se veían cosas distintas, y que, bueno, hoy mismo nosotros, la cultura en la edad contemporánea en la que estamos, interpretan cosas nuevas basados en lo que se veía antes. Pero, por ejemplo, hoy, qué sé yo, capaz que te ven la constelación del iPhone, cosa que antes no existía. Qué sé yo, la constelación del dron, que, bueno, nosotros hoy ya, es qué sé yo, la humanidad está como en otro proceso, no suele prestarle tanta atención de esa manera al cielo, pero que, bueno, de alguna manera se sigue estudiando, y van apareciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, un poquito era la idea, chicos, contarles a grandes rasgos lo que más se suele ver en el cielo. Así es. Y justo lo que escuché lo que vos decías, que nosotros ahora, si vemos el cielo hoy en día, que nosotros creemos que estamos viendo la actualidad, un pantallazo de la actualidad, en realidad, bueno, lo decimos así, pero en realidad estamos viendo el pasado. De acuerdo al punto que miremos, estamos viendo o 4 años al pasado, o 100 años al pasado, o 300, o 1000, o miles de millones de años al pasado. Entonces, quizás estaría bueno para un próximo Astrocast hablar de lo que es las dimensiones tanto del tiempo como del espacio, porque también tenemos que hablar de que para nosotros acá solamente nuestro planeta Tierra es gigantesco, para nosotros la Luna es gigantesca, el Sol es gigante, Júpiter es gigante, pero hay muchas personas que quizás no saben que existen miles de millones de objetos en todo el universo. Tan solo en nuestra galaxia existen miles de millones de objetos que son, hasta volviendo a decir el número, miles de millones de veces más grande que nuestro Sol, que nuestro planeta, que Júpiter, que Saturno, que para nosotros ya es gigantesco. Hay cosas que son todavía más grandes y que si nosotros lo viéramos de acá, lo veríamos muchísimo tiempo más atrás en el pasado. Capaz es una buena idea para un próximo podcast que podamos hacer. Seguramente, y también las cosas que van surgiendo. Tengan en cuenta que desde que empezó el mes de diciembre hasta ahora, cuando ustedes estaban brindando por una Navidad y por un año nuevo, por un próximo año nuevo, se estaba descubriendo una nueva posible estrella más grande del universo. Así que, bueno, todas las escalas son realmente enormes, y bueno, trataremos y que va cambiando todo el tiempo, porque como vos decís, tenemos uno, el más grande, y el año que viene va a salir el más grande todavía. Entonces, bueno, la idea, chicos, era en algún momento tocar también estos temas, los tamaños y las distancias del universo, qué tan pequeños somos, en qué parte estamos. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado este segundo episodio de Astrocast. Y bueno, suscríbanse, denos likes y vengan al observatorio
pasen una noche entretenida bajo las estrellas y tratemos de conocer esto que les tocamos un poquito más en profundidad. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos acá del equipo Ampimpa. Muchas gracias a todos por escuchar. Así que bueno, hasta luego. Muchas gracias.